Hola, buen día. ¿Cómo están? Hoy nos tocó un fin de semana un poco lluvioso, pero qué lindo. El Señor conoce todas las necesidades y este fin de semana nos mandó la lluvia que hacía falta. Hay muchas personas que se deprimen cuando llueve, pero no tenemos que estar deprimidos, tenemos que estar contentos, porque cada momento tiene algo especial. Y bueno, este es un fin de lluvioso, re lindo, como tenemos que estar en casa y no podemos andar saliendo, podemos disfrutarlo en comunión con el Señor, con nuestra familia y bueno, en este momento compartiendo la palabra de Dios, que es tan gratificante para nuestras vidas y nos da tanta fortaleza. Así que hoy es un momento muy particular para poder hablar del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Y bueno, es un día que es el Día del Señor. Lo tenemos que aprovechar para glorificar su nombre, para mirar su palabra y gozarnos. Alegrarnos porque es el día que el Señor Amén. Nos ha dado para que podamos gozarnos y alegrarnos en Él, dice la palabra. Gloria a Dios. Bueno, el salmo que tenemos para el día de hoy es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y como lo hacemos habitualmente, lo vamos a leer todos juntos. Así que vamos a compartir la lectura. Amén. Comenzamos la lectura entonces, versículo 1 del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear el alba. Bramaron las naciones, titubaron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 46 es el primero de 3 poemas que tienen un tema en común, la grandeza y la suficiencia de Dios, tanto ahora como en el futuro. A los 3 se los llama una trilogía, quiere decir que el 46, el 47 y el 48 forman parte de una trilogía de alabanza. Lleva como título al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Vieron que siempre hay algún término que tenemos que explicarlo un poquito. Alamot significa soprano. ¿Vieron las voces altas que tienen? Es un registro de voz femenino, la voz de soprano. Significa y deriva del término alma. Esta designación se encuentra solamente en este salmo y posiblemente se refiera a un coro de doncellas cantoras para voces de soprano con acompañamiento de instrumentos en tonos o en registros altos.
Así lo sugiere en Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 20. Así que se supone que era un coro de doncellas cantoras que tenían voces muy altas, acompañadas de instrumentos que tenían también registros altos. Hay un dato histórico. Este salmo ha llegado a conocerse como el Salmo de Lutero. ¿Y saben por qué? Dice que se cuenta que cuando él oía malas noticias o había dificultades, decía, vamos a cantar el Salmo 46. Y se supone que él se inspiró en este salmo para escribir ese hermoso himno que es de su autoría, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Qué hermoso! El salmo se divide en 3 estrofas. Fíjense que tiene 3 estrofas, una con 3 versículos y 2 con 4 versículos cada una, termina, ¿ven esa palabra que dice Selah? No sabemos si se pronuncia Selah o Selah, pero bueno, ese término luego vamos a ver, ya lo estuvimos viendo en otro salmo, pero vamos a ver el significado. En los versículos 7 y 11 encontramos como un estribillo, como si este fuera una alabanza, una canción, y tiene el estribillo que dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. El versículo 1 tan conocido por nosotros que lo mencionamos muchas veces y también tenemos un hermoso coro y varias canciones que lo mencionan. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 46 el poeta comienza con la provisión de Dios. Él ve la salvación que da el Señor en tiempos de dificultad. Nosotros también vemos la salvación que Dios nos da en tiempos de dificultad y por eso también muchas veces lo mencionamos. Cuando nos encontramos en alguna dificultad, decimos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El salmista pudo decir por experiencia propia, como también lo podemos decir nosotros, que Dios mismo era un lugar de amparo y era la fortaleza de su pueblo. Y que no solamente era el amparo y la fortaleza, sino que es un auxilio, pero no un auxilio a largo plazo, sino un auxilio cercano, un pronto auxilio. ¿Nos hallamos en apuros algunas veces? Sí que nos hallamos en apuros, muy a menudo, muy seguido. Estamos en apuros y en dificultades. Pero nosotros sabemos y tenemos la verdadera confianza de que Dios es nuestra fuerza, de que Él nos fortalece y nos ayuda y que Él es nuestro auxilio, nuestro socorro. Cuando nos encontramos en apuros, clamamos a Él y sabemos que Él está siempre cercano para ayudarnos. El Dios todo suficiente para nosotros. ¿Lo cree así usted? ¿Lo vive así? ¿Lo siente así en su corazón? Así es. Él está pronto a ayudarnos y auxiliarnos en medio de las dificultades. Los versículos 2 y 3 dicen, por tanto no temeremos, porque Él es nuestro amparo, fortaleza y nuestro auxilio, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. ¿Saben que es nuestro deber, pero también es nuestro privilegio no tener miedo, no tener temor?
Ahora, ¿por qué no vamos a tener temor si todo lo que nos rodea es una complicación, un problema, un peligro, una dificultad? Saben que la falta de temor se evidencia en una conciencia limpia, cuando tenemos una vida limpia, ordenada, una conciencia sana y pura, nos libra del temor. Un corazón honesto, sincero, delante del Señor. Y una vida de fe, nuestra fe puesta en nuestro Dios, en la providencia de Dios y en las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Entonces, de esta manera, ¿por qué vamos a temer si Dios está con nosotros? Ni terremotos, ni inundaciones, ni guerras, ni persecuciones, aunque todos los poderes del mundo conspiren contra la iglesia y contra los hijos de Dios, no temeremos, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Y además, porque en la Biblia nos enseña que todo nos conduce al bien a los que aman a Dios. Y en Romanos 8:28 lo confirma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si fuimos llamados por el Señor, sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. Y todo nos ayuda a bien, a crecer, a desarrollar el carácter cristiano y a fortalecernos en el Señor. Como les dije, la palabra Selah quiere decir pausa para meditar. Así que después de estos 3 versículos dice Selah. Tenemos que hacer una pausa y meditar en lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Sabe que en aquel tiempo que entonaban los salmos, también mientras cantaban, cuando llegaban a ese momento, tenían que dejar de cantar, hacer una pausa, meditar en la letra de lo que habían cantado y luego continuaban? Sería bueno para todos nosotros que usáramos ese término Selah, esa pausa para meditar. Y en el momento que llega una dificultad o una tormenta muy tempestuosa a nuestra vida, en lugar de reaccionar con violencia o de reaccionar con desesperación o a veces con depresión, porque según el carácter de la persona reacciona de distintas maneras, tendríamos que tomar una pausa para meditar. Entonces, al estar tranquilos y al meditar y al poner el problema o la situación en las manos de Dios, sabemos que la decisión que luego vamos a tomar va a ser una decisión acertada y guiada por nuestro Señor. Amén. Leemos los versículos 4 y 5. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Lógicamente es un himno y hay mucha poesía en la forma que está escrito. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El salmista ilustró la provisión abundante y constante de un río para la ciudad de Dios, Jerusalén. La imagen es significativa porque Jerusalén, de hecho, no tiene un río que la atraviese como otras ciudades. Solamente algunos pequeños arroyos. El valle de Cedrón tenía un arroyo llamado Cedrón, y de ahí nacía la fuente de Gihón, que suministraba agua a la ciudad de Jerusalén y formaba el estanque de Siloé, tan conocido y mencionado en la Biblia, dentro de la ciudad. Y sus aguas, como dice Isaías capítulo 8, versículo 6,
dice que corrían mansamente. O sea que lo que dice el salmista del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, tiene no un significado tan literal, sino más espiritual. Dios es el mismo río que alegra su ciudad. El Altísimo tiene su morada, su santuario en Jerusalén, y nada ni nadie podrá destruirla, podrá ir contra ella. Qué hermoso, ¿no? Dios es la alegría de su pueblo. Dios es el gozo del pueblo, que realmente es el pueblo de Dios. Por eso dice, ¿no? Alegran del río sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. Sin embargo, hay algunas menciones en la Biblia acerca de esto también. El profeta Ezequiel anticipó el día cuando un río poderoso fluiría desde el mismo templo. En Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué hermosa profecía, qué hermosa mención. Y qué, digamos, coherencia hay entre lo que dice el salmista aquí. También en Zacarías hay la mención. Zacarías capítulo 14, versículo 8, dice, y hablando del futuro, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ahí en Zacarías 14, 8 es este versículo que muestran y hacen mención también de este río que saldrá de Jerusalén. Y como una última mención, por eso que digo que es algo espiritual y que tiene que ver con lo que va a suceder en el futuro, el apóstol Juan tuvo la visión allí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermoso, la realidad futura de alguna manera ya estaba en la mente y en el corazón del salmista, ¿no? Que podamos realmente ver esto. La ciudad de Dios, la conexión es claramente con Jerusalén. Cuando se dice de la ciudad de Dios tenemos que pensar en Jerusalén, la ubicación del santuario de las moradas del Altísimo. Al mismo tiempo el título de la ciudad de Dios levanta el concepto del ideal de Dios, la ciudad perfecta. ¿Y cuál será la ciudad perfecta? Sino la nueva Jerusalén. Esto tiene que ver con la profecía. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué hermosas profecías que se entrelazan, ¿no? Con lo que dice aquí el salmista y que podemos realmente tener en cuenta. Para mostrar esta cercanía y esta comunión entre Dios y su pueblo, los salmistas dicen también en el versículo 5, Dios está en medio de ella. Amén. Dios está en medio de ella. El templo de Jerusalén significa la presencia viva y poderosa de Dios en medio de su pueblo. Era el centro espiritual del pueblo de Dios. Y por ello es que la ciudad estaba segura. Dios estaba allí en medio de ellos. Aunque sean sacudidos los cielos y la tierra, como viene diciendo el Salmo, la ciudad de Dios no será conmovida, porque Dios está en medio de ella. Y todas las bendiciones y todas las provisiones están allí debido a la presencia de Dios en medio de su pueblo. La ciudad está establecida así, de modo que realmente Dios, como dice el Salmo, la ayudará. Dice una cosa más, al clarear la mañana.
Así como el día se deshace o se deshacen las sombras y la oscuridad es disipada, así por el resplandeciente levantamiento de Dios en medio de su pueblo, la oscuridad de la adversidad y de las situaciones difíciles serán dispersadas. El amanecer del día eterno de Dios revelará la reivindicación final de su pueblo. Qué hermoso, ¿no? Después de la noche llena de peligros, llena de situaciones adversas, vendrá el albor de la liberación. Mientras la iglesia se mantenga fiel a Dios, no habrá poder que pueda prevalecer contra ella. En Isaías 12:6 dice de una manera hermosa: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso. Amén. Y pasamos a los versículos 6 y 7 que dicen: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aunque las naciones bramen, Dios las hará titubear, las hará temblar y las derretirá. Nosotros conocemos el poder de Dios. Nadie puede hacer frente a este Dios majestuoso que por gracia se dignó morar entre su pueblo. Y así como moraba en su pueblo en aquellos tiempos, hoy mora en su pueblo, que somos nosotros en este tiempo. Por eso el salmista podía decir: Jehová de los ejércitos está con nosotros, como nosotros también podemos decirlo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Saben que este título, Jehová de los ejércitos, resalta su gloria y su poder, conectándolo con la idea de que este glorioso Dios está con su pueblo, está con nosotros? Por eso, qué maravilloso poder confiar en Él. Esos primeros versículos que tiene este salmo nos hacen reconocer que Dios está a nuestro lado, que está con nosotros y que como estuvo con su pueblo, sigue estando con nosotros. Gloria al Señor. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en estas dos frases vemos que vemos a Dios en dos aspectos. Él es el rey de la multitud, de la comunidad y de los ejércitos. Pero también es el Dios de los individuos, es el Dios personal de cada uno de nosotros con una relación personal. Así que este Dios es Dios de todos, de las multitudes, de los ejércitos, pero también en particular de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Cuando decimos Dios de Jacob, nos estamos refiriendo a este Dios que fue el ayudador de los hombres del pasado, pero que hoy también es el ayudador del presente, es el ayudador de todos nosotros. Amén. Los versículos 8 y 9 dicen: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Venid, ved las obras de Jehová. Si la idea dominante en la primera sección del Salmo era que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, aquí está el énfasis de una consideración de la gloria de Dios. Aquí tenemos un llamado al pueblo de Dios a considerar y meditar en las obras poderosas que Dios ha hecho. El pueblo de Israel no debía pensar en que fue por su propia fuerza que fueron liberados, que alcanzaron victorias. El pueblo tenía que reconocer que fue la obra poderosa de Dios en medio de ellos. Fue Dios que asoló y destruyó a sus enemigos. El contemplar los hechos poderosos de Dios
plantea en lo profundo de la memoria del pueblo de Dios las evidencias de su cuidado, de su protección y también de su providencia. Qué hermoso esto, ¿no? Que realmente ellos pudieran tener este concepto y pudieran realmente llegar a reconocer esto de Dios. Dice el versículo que ha puesto asolamientos en la tierra. Dios es poderoso para hacer estragos y desolación ante las naciones y entre ellas, o también para poder detener las guerras y forzar la paz. Sí. Dice, hace cesar las guerras. El versículo 9 es interesante. La guerra en realidad es una tragedia que destruye el escenario en el que se desarrolla. Cuando miramos la historia de David, vemos que él generalmente llevó la guerra al país de sus enemigos, no la libró dentro de su propio terreno. Y podemos decir qué desolaciones causó allí. Realmente era algo terrible. Y cuando place a Dios envainar su espada, entonces pone fin a las guerras y corona de paz inclusive a las naciones. A veces para que al menos tengan algún respiro, después de consumirse unas a otras en prolongados e interminables enfrentamientos como los que suceden en el mundo. Dios no está, digamos, apoyando ni las guerras, Él trata de hacer la paz y muchas veces de alguna manera detiene con situaciones que son ajenas a nosotros, pero de alguna manera el hombre vuelve nuevamente a estar en enemistad y en enfrentamientos. El pueblo de Dios es invitado a mirar el campo de batalla después que Dios ha rodeado completamente a sus enemigos y los ha vencido y sus instrumentos de guerra son esparcidos y, como bien dice el Salmo, quemados en el fuego. Amén. El versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La idea no es parar toda actividad. Cuando Dios dice, estad quietos, no es parar toda actividad y que pretenda que nos quedemos parados en un lugar, sino que reconozcamos su grandeza y la gloria de Dios que está mencionada en el versículo que escuchamos anteriormente. Dios quiere que nos detengamos por un momento, que nos quedemos quietos, que meditemos en su grandeza, en la gloria, en sus bondades, en sus beneficios. El hombre corre muy acelerado y no tiene en cuenta a Dios. Sin embargo, quedémonos quietos y reconozcamos a nuestro Señor. En este versículo hay un cambio de persona. Fíjense que ahora es Dios el que está hablando. Dios mismo está mandando al mundo que pare su oposición, reconociendo su sabiduría sobre todos los reinos de la tierra. Está llamando la atención. Es una reprensión hacia este mundo inquieto y turbulento. Simplemente le quiere decir, ríndanse, sujétense, obedezcan, reconozcan a Dios, porque así no se puede seguir esa carrera desenfrenada. El hombre se ha apartado de Dios y a causa de que se apartó de Dios vienen todos los problemas y todas las situaciones, pero qué glorioso que nosotros fuimos llamados al conocimiento de Dios y que cuando Él llama y está llamando la atención diciendo, estad quietos, bueno, quedémonos quietos, reconozcamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y después dice, conoced que yo soy Dios. Dios no quiere que nos sujetemos contra el razonamiento, sino con conocimiento de lo que Él es y de lo que Él hace por nosotros en cada momento de nuestra vida. Entonces, reconozcamos a nuestro Señor
para poder llegar a conocerlo realmente. Dice, seré exaltado entre las naciones. El tiempo de Dios se extenderá más allá de Israel y hacia toda la tierra. Y el último versículo, se repite el estribillo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Podemos tener la confianza de que el mismo Dios exaltado en toda la tierra está con nosotros, que tenemos el gran privilegio y la gran bendición de Dios, de que Él se acercó a nosotros y nos llamó y nos sacó del mundo de las tinieblas y nos sacó de la perdición y nos trajo a su reino, nos trajo a su camino eterno. Y aquí estamos gozándonos por la vida maravillosa que Él nos ha dado. No necesitamos nada más. Tenemos a nuestro Dios que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza y que nos está auxiliando y tendiendo su mano en cada momento de nuestra vida y en cada dificultad que nos toca enfrentar. Y cuando dice nuestro refugio es el Dios de Jehová, bueno, aquí, el Dios de Jacob, aquí terminamos este hermoso salmo con confianza y con serenidad. Y esto, como dice Sela nuevamente, es digno de reflexión, que podamos tomar un tiempo para reflexionar sobre toda esta palabra que hemos recibido, para que esta palabra pueda edificar nuestras vidas, pueda fortalecernos y más allá de la dificultad, del tiempo turbulento que estamos viviendo, que es bastante difícil y que nos afecta bastante, lo podemos comprobar. Sin embargo, nuestro Dios es el auxilio y el auxilio cercano en medio de la tribulación. Hermanos, consideremos que esta palabra nos está llamando la atención y nos está hablando a tener nuestra confianza puesta en nuestro Dios, en este Dios verdadero, en este Dios que está a nuestro lado para ayudarnos y no dejarnos en ningún momento de nuestra vida. Así que la frase que elegimos para el día de hoy es el título del himno que compuso Martín Lutero basado en el Salmo 46, que es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Lo decimos? Castillo fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Oramos. Amén. Señor, gracias por este momento, porque meditar en tu palabra y dedicar este tiempo, Señor, como dice esa palabra Sela, Señor, que la podamos tener tan en cuenta que a veces en el correr diario hacemos todo muy sistemáticamente y a veces, Señor, no damos el tiempo necesario para poder meditar, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para tener el tiempo necesario o hacerlo, para que podamos, Señor, leer tu palabra, meditar en ella, pedir que tu gracia, tu Espíritu, Señor, puedan estar fijando esta palabra maravillosa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas y que tu gracia pueda estar bendiciendo a cada uno de mis hermanos que han compartido juntamente este momento, este tiempo tan maravilloso. Gracias te damos, Señor, por el ánimo que nos da tu palabra, el aliento que nos inspira en cada momento, Señor, que nos fortalece y nos ayuda para que no decaigamos, para que no estemos tristes, ni angustiados, ni depresivos, sino fortalecidos, Señor, en tu nombre, sabiendo que tú estás en medio nuestro, que tu presencia está en nuestros corazones, Padre, para darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar
Señor, los tiempos turbulentos que se nos presentan en este mundo y en esta vida aquí en la tierra. Pero gracias, Señor, porque nos has alcanzado con tu gran amor y con tu gran misericordia, y porque desde el momento que te hemos conocido y que hemos llegado a este camino eterno, tú nos estás fortaleciendo y ayudándonos en cada momento difícil de nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos, a nuestros hermanos, que muchos de ellos han pasado y están pasando por diversas dificultades, pero sabemos que nada escapa a tu conocimiento, Señor, y que tú estás para fortalecernos y ayudarnos, Amén. Señor, y guiarnos en todo momento. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y queridos hermanos, como les dije al principio, si el tiempo lluvioso te deprime, no te deprimas. Tienes que estar feliz y contento porque Dios está con nosotros. Y si de pronto tenés alguna dificultad o algo te falta o alguna necesidad, allí está en pantalla el número, la línea de WhatsApp que tenemos. Escribí ahí, declara tu necesidad, tu petición, si tenés alguna angustia, si tenés una enfermedad o te falta alguna cosa, decilo. Que en amor, en comunión, somos un pueblo y nos vamos a estar ayudando unos con otros. Esperamos tu llamado. Que el Señor los bendiga ricamente. Nos encontramos luego Amén. Esta noche a las 22 horas para tener nuestro culto, nuestra reunión, poder compartir la palabra de Dios, pero también cantar, alabar al Señor y poder tener ese momento realmente de comunión espiritual que es tan necesario para vigorizar nuestra vida espiritual. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente y hasta luego. Amén, hermanos, hasta luego. Que Dios los bendiga.